Hola amigos de Cuadratín, San Luis Potosí, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy es viernes 8 de mayo, ya nos encontramos en cuenta regresiva para regresar a las calles según las autoridades federales que marcaron para el próximo 30 de mayo la vuelta o el término de la cuarentena que estamos viviendo a causa de el SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-19, este nuevo tipo de coronavirus que se ha cebado en todo el mundo. Entonces, a partir de hoy estamos hablando de 22 días que faltan, prácticamente 3 semanas para el término de la famosa cuarentena. Pues la verdad es que ha estado muy interesante porque prácticamente ya nadie cree en las cifras y lo cierto es de que ya se politizó el asunto demasiado y ahorita lo más importante que me parece que nosotros debemos de analizar como ciudadanos, como una población consciente, es mejor quedarnos en nuestras casas y que los políticos hagan política y que se grillen entre ellos. Porque si nos vamos del lado de los que creen a Hugo López-Gatell en lo que está diciendo, pues seguramente ese es un bando, pero el otro es de los que no creen en lo que está diciendo el subsecretario federal de Salud. Entonces ahorita ya se dividió en dos bandos esta situación de las cifras que han sido puestas en entredicho. ¿Qué sucedió el día de hoy? Según López-Gatell, hubo una acción orquestada de diversos medios internacionales, cuatro de ellos son muy connotados, pero muy conocidos por todos nosotros, que es el diario español El País y el periódico estadounidense The New York Times, que publican sendos reportajes relacionados con este tema de las cifras y de que posiblemente México esté ocultando los reales casos que ocurren de coronavirus en el país. Además, a esto le añadimos que López-Gatell entre semana dijo que ya no le hagamos caso al modelo Centinela que en su momento servía para calcular el número de casos totales que posiblemente tenga México de positivos, pues entonces ya fue como echarle más leña al fuego. La situación aquí es de que, antes de darles a conocer un breve audio de un video que saca López-Gatell en la tarde justificándose de esta situación, es de que el New York Times se fue con todo, se fue a la yugular y no solamente le pegó a López-Gatell, sino a la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es Claudia Sheinbaum Pardo, quien por cierto se presentó hoy en la mesa de la conferencia de prensa con López-Gatell y pues entre ambos trataron de defender lo que se está haciendo en términos de cálculos matemáticos. ¿Cuál es el asunto real, amigos? Miren, el día de mañana en Cuadratín, como ustedes saben, nosotros tenemos un medio digital que se publica todos los sábados y quienes quieran acceder a él, por cierto, pues ahí está el número telefónico, les puede llegar directamente a su celular o a través de redes sociales también pegamos el link para que ustedes lo puedan descargar de manera gratuita. El día de mañana tenemos una entrevista con el connotado investigador Zuleika de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien en pocas palabras explica lo siguiente. Él dice, ¿por qué está la controversia de las cifras de López-Gatell? ¿Por qué es de que se ha generado toda esta campaña a favor y en contra de las mismas? Es muy sencillo, miren. Lo que dice Zuleika es lo siguiente, que López-Gatell agarró un modelo matemático que se llama Centinela, que no es privativo de México, él no lo inventó. Este modelo Centinela ya se aplica en varios países y desde hace tiempo, principalmente para calcular la influenza. Bueno, lo que hace este modelo matemático es una especie de encuesta, así como se realizan las encuestas, o así lo explica él, digamos en español para que lo entendamos. Cuando usted o a mí o a alguien aquí que vivimos en la capital o alguien que le marcan en Ciudad Valles y otro en Ciudad Fernández y otro en Venado y hacen una encuesta relacionada a lo mejor con un candidato. Bueno, ese tipo de modelo matemático les permite a los encuestadores ver más o menos cómo está el ánimo de acuerdo con la respuesta que dé el encuestado del resto de la población que vive alrededor, digamos, de esta persona. Lo que hace este modelo matemático de López-Gatell es algo similar, que trata de calcular
aparte de los casos científicamente comprobados de coronavirus, ¿cuántas personas más pudiesen estar contagiadas? Y como sabemos, en un primer momento dijo que se debería de calcular por 8 o multiplicar por 8 el caso positivo real, y después por 30, y después otros expertos en matemáticas dijeron que hasta por 50. La cosa es de que se empezó a generar una danza de cifras y López-Gatell revela apenas entre semana, porque lo presionó una reportera del periódico Reforma, que a final de cuentas ese modelo Centinela ya no lo estaba utilizando. Ahora, ¿por qué se utiliza un modelo matemático para calcular la cantidad o posible cantidad de contagiados por este nuevo virus llamado COVID-19? 19 porque se descubrió en el año 2019, ese es el 19, ese es el significado. Bueno, lo que él dice es de que el modelo sustituye a las pruebas. México es un país que no realiza pruebas masivas de coronavirus o de posibles casos de coronavirus. Siempre se le ha criticado al gobierno de López Obrador que las pruebas estén brillando por su ausencia. Es algo que nos ocurre también aquí en el estado, en San Luis Potosí. Al día de hoy, cuando se supone que está lo más alto de la curva pandémica, no sabemos de las 16,000 pruebas que adquirió el gobierno del estado, cuántas finalmente se han aplicado. Hasta hace unos 10 días, según el último reporte que recuerdo, habían utilizado como 2,000, o sea, un poquito más del 10%, 15% ya, exagerando. El otro 85%, pues ahí, nada más. ¿Y por qué? Porque a final de cuentas lo que están haciendo los gobiernos, básicamente casi todos, porque hay como el de Jalisco, por ejemplo, que en su momento exigió que se aplicaran más pruebas a las personas, que solamente se reducen a entregar los casos positivos comprobados científicamente por ellos. No le están aplicando pruebas masivas a la población, en pocas palabras. Por eso es que se genera este modelo matemático. Esa es la razón, eso es lo que nos explica el doctor Zuleika. A falta de pruebas, las matemáticas que calculan la posibilidad de cuántas personas estén enfermas. En resumen es eso. Pero estas cifras no son creíbles para analistas matemáticos, para científicos y para personas que han estado durante muchos años en el entorno del sector salud. Más allá de que, como ayer dijimos, el doctor José Narro, pues no deje de ser político actualmente, pues es una persona respetada en el ámbito académico y también de salud. Más allá de que sus adversarios digan que es solamente un médico general, lo cual me parece que no debería de ser argumento ni pecado para decir que es inexperto. ¿Cuántas personas se dedican a algo y no necesariamente tienen los estudios y son expertos en lo suyo? No digo que sea el caso del doctor Narro, está aprobada su capacidad, pero bueno, precisamente como ya se politizó el tema, pues obviamente de uno y otro bando se están golpeteando de esa manera. El caso es que hoy The New York Times publica que la Ciudad de México, leo rápidamente, el gobierno mexicano no informa de cientos, posiblemente miles, de muertes por el coronavirus en Ciudad de México, ignorando a los angustiados funcionarios que han contado en la capital más de 3 veces la cantidad de fallecimientos que el gobierno reconoce públicamente, según funcionarios e información confidencial revisada por The New York Times. Las tensiones han llegado a un punto crítico en las últimas semanas, cuando Ciudad de México ha estado alertando repetidamente de las muertes al gobierno, con la esperanza de que se haga público el verdadero estrago del virus en la ciudad más grande de la nación y por ende en el país en general. Y bueno, la cosa es que ya después el periodista que redacta este artículo pues se sigue de largo y básicamente hace polvo las estadísticas del gobierno de la Ciudad de México. López-Gatell de alguna manera se lava las manos esta noche y lo ha hecho varias veces, no es la primera ocasión, porque él dice, a ver, recordarán el momento cuando de repente las cifras de los estados no coincidían con las de López-Gatell. Principalmente recordamos el caso de Jaime Bonilla en Baja California, que cuestionó públicamente que no le estaban contabilizando más muertos de los que él
él como gobernador recibía de su propia Secretaría de Salud. Entonces, cuando se lo preguntan a López-Gatell, él simplemente como Poncio Pilatos dijo, yo me lavo las manos, ¿por qué razón? Porque el gobierno federal no está generando las estadísticas, lo único que hace es administrarlas. Las estadísticas nos las están dando los gobiernos de los estados. Cada entidad tiene la obligación de mandarnos las cifras y lo único que hacemos nosotros es concentrarlas, mapearlas, graficarlas, etc., etc., eso que vemos como reporte nocturno desde que empezó prácticamente la pandemia hace 2 meses. Entonces, ese fue el primer lavado de manos de López-Gatell. Y obviamente hoy lo repitió en esa conferencia de prensa, además con la jefa de gobierno a un lado de él, ¿no? Diciendo exactamente lo mismo. Pues si el New York Times dice esto de la Ciudad de México, pues también déjenme decirles que nosotros recibimos esas cifras de la Ciudad de México. Y lo mismo hace San Luis Potosí. Por eso es de que el director general de Salud Pública, Miguel Lutzow-Steiner, siempre es enfático en las mañanas, si ustedes ven esas conferencias de gobierno del estado, cuando entra el tema de el recuento de cifras, que dice, a ver, aquí hay 2 cifras, las nuestras, que están más actualizadas y que no se capturan en tiempo real en el gobierno federal. Entonces es posible que ustedes vean menos casos allá, pero más casos aquí por esa razón. De ahí la pregunta, entonces, ¿de qué sirve tener un modelo matemático si a final de cuentas cada quien tiene sus propias cifras? Aquí en San Luis Potosí, según la secretaria Mónica Rangel Martínez, debemos de creer en lo que ella está reportando. Me refiero a ella institucionalmente, es decir, a la Secretaría de Salud. Pero ¿qué certeza podemos tener de eso cuando estamos viendo que se aplica un modelo matemático y no una masificación de las pruebas? Que es algo que todo el mundo ha reclamado, porque hoy por hoy no hay la certeza de cuántos mexicanos no solamente estén como positivos de coronavirus, sino cuántos han muerto. Eso fue precisamente lo demoledor del artículo de New York Times, inclusive por encima del que publicó El País y otros 2 medios de comunicación importantes, internacionales, porque se dice que se están ocultando muertos. ¿Qué es lo que están diciendo? Ya sabemos que el coronavirus puede provocar una neumonía fulminante. Y si uno tiene ciertas comorbilidades como diabetes, hipertensión, debilidad en el corazón, es decir, fallas cardíacas, entre otras enfermedades, diabetes creo ya lo dije, bueno, pues es más factible que muramos de manera más pronta, en horas o hasta en minutos si es el caso, porque el coronavirus, digamos que es un virus que entra al pulmón y lo atrofia, lo puede atrofiar de manera muy rápida. Entonces el asunto aquí está en que recordaremos que hace, ¿qué será? Unas 3 semanas, hubo, o un mes, no tiene tanto, hubo una protesta en el hospital del IMSS en Cuauhtémoc, muy conocido aquí en la capital potosina. Ahí alguien dijo, claramente estaban todos los medios de comunicación de San Luis, y dijo a los 4 vientos en las transmisiones en vivo, en el IMSS se están ocultando los casos de muertos, de muertos por coronavirus, los están registrando como neumonías, pero realmente murieron por coronavirus y a nosotros nos dijeron que los registráramos como neumonías y por lo tanto ya no aparecen en las estadísticas de fallecimientos por coronavirus. Ese supuestamente, de acuerdo con toda la serie de análisis que se ha realizado, vendría a ser uno de los principales problemas y esta acusación que ya se volvió política de que ocultan los muertos. Ahora bien, ¿qué sucedió con ese caso en San Luis Potosí? Lo digo porque tiene relación, o sea, es una cuestión hasta lógica, es cuestión nada más de analizarlo tantito y darnos cuenta cómo ha venido siguiendo una cierta ruta que no solamente es a nivel federal, sino también a nivel estatal y a nivel de los estados en general. Al día siguiente, cuando se le pregunta a la doctora Mónica Rangel qué iba a suceder con esa acusación tan seria de uno de los trabajadores del IMSS que dio cara, dio nombre y estaba en vivo ante los medios de comunicación, ella salió a decir, sí, se va a investigar y hoy mismo tenemos los resultados y mañana se los damos a conocer. Pues llegó ese día, el día, digamos, después de esa declaración, y se le volvió a preguntar y sencillamente dijo, todavía no tenemos los resultados.
Y pues ya pasó un mes y esos famosos resultados nunca se dieron a conocer. Entonces, ¿qué pasó? ¿Están o no están ocultando los muertos? Perdone que lo diga de esa manera, no lo quiero expresar como si fuera algo peyorativo. Lo que estoy tratando de dar a entender es de que efectivamente están haciendo cosas que no están generando ya total confianza. Por eso es que hay esta división, porque el gobierno de López Obrador se decidió por un modelo matemático y no por la aplicación masiva de pruebas. Esa es la gran diferencia. Estados Unidos, Alemania, Japón, España, varios países del mundo que son avanzados en muchas cuestiones, entre ellas la medicina, se están yendo más que por el modelo de cálculo matemático a las pruebas reales masivas de estas pruebas de COVID-19, pues para tratar de detectar a más personas. Hoy en el estado, tan solo, si no recuerdo mal la cifra, tenemos más de 2,000 personas que han sido localizadas como relacionadas con casos positivos de COVID-19, o dicho en otras palabras, cuando se detecta a alguien que es positivo a coronavirus, del lugar donde sea, lo primero que hacen las autoridades de salud es preguntarle, bueno, ¿con quiénes conviviste en los últimos 14 días o en los últimos días? Y entonces esta persona puede decir, no, pues mira, pues según no recuerdo los 14 días, pero sí recuerdo que ayer fui a la tienda de la esquina y estaba la persona, el dependiente, y me encontré ya un cuate, y luego caminando en la calle saludé a mi exnovia y después ya llegué a la casa y estuve con mi mamá, con mi papá y con mi abuelito. Entonces, no, pues son 6 personas, ¿no? 4, 5, 6 personas. Ok, entonces ese paquete de personas vendría a ser parte del caso positivo. No es que ellos estén positivos, sino que se vuelven sospechosos. Para empezar, son sospechosos. El segundo paso es, ok, ustedes sospechosos ya los localizamos, ya hablamos con ustedes, por favor quédense en sus casas, que es algo además que ya es obvio de hacer porque pues esa es la campaña famosa de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que es la cuarentena, quédate en tu casa. Y si empiezas a sentir síntomas, pues ahora sí que como lo he expresado en varias ocasiones, tu suda, tu calentura, y después veremos si se agrava tu malestar. Pero si no, pues entonces ya sudaste tu calentura, a lo mejor tuviste coronavirus, pero fue un coronavirus no grave. En consecuencia, no hubo necesidad de que yo te aplicara una prueba. ¿Para qué te la aplico? Ya tuviste coronavirus, pero no fue grave, no eres parte de la estadística. Se puede, digamos, entonces leer de dos maneras. Una es que hay muchos casos de coronavirus que están ocurriendo en el país actualmente, pero que son los coronavirus leves, porque como sabemos se tienen que cumplir como que ciertas características para que alguien termine en cama o desgraciadamente fallezca. Pero muchos, una gran mayoría de casos, que es algo además que por cierto presumió hoy Sheinbaum en esta conferencia de prensa nocturna, que dijo, oigan, están hablando de los casos positivos y están hablando de los muertos, pero no están hablando de los casos recuperados. Bueno, esos casos recuperados no necesariamente significa que le estén aplicando las pruebas, ¿sí? Vuelvo al caso ¿no? De la persona que detectan y su grupo de personas con las que se relacionó, que pueden ser de dos maneras, que tengan los síntomas o que sean asintomáticos. Significa que tienen incubado el virus, pero que a ellos no, como seres humanos, pues en su aspecto físico, o sea, físicamente el coronavirus no les afecta aunque lo tengan dentro. Eso es ser asintomático. Y yo puedo tener el coronavirus en mi interior, no reflejar ningún síntoma, no tener dolor de cabeza, no tener un flujo nasal, no llegar a esas características que ya conocemos y sin embargo sí ser portador del virus. Y probablemente si yo estornudo, aunque yo diga, no, pues estoy sano, a mí no me duele ni la cabeza, pero si traigo el virus y le estornudo y esa saliva le llega a la otra persona y esa persona se toca la nariz o la boca o los ojos y se le introduce el virus, puede que no corra con la misma suerte que yo y que sí empieza a generar la manifestación de síntomas. Pero si estos síntomas no son tan graves, insisto, no es necesario que le apliquen la prueba de coronavirus. Esa es precisamente la gran diferencia o este gran debate de las cifras. La verdad es que miren, si uno que está dedicado a este tema de la información
y que más o menos debería de estar enterado de todo lo que ocurre, no termina de comprender todavía la magnitud de este tipo de mediciones que se están realizando en México, pues imagínense, es bien complicado de creer, pues, de que tengamos la cantidad de tanto positivos como de fallecimientos que nos están diciendo las autoridades. De ahí que se haya dado esta gran polémica, que ya se volvió política. Les aseguro que de ahora en adelante, para empezar, López-Gatell se lo buscó. Ayer lo dijimos, lo hemos dicho en muchas ocasiones. López-Gatell ha sido un gran vocero, pero ya está perdiendo credibilidad. No es lo mismo echar rollo, no es lo mismo cautivar con las palabras, a que esas palabras sean reales y sean creíbles. Probablemente sus acólitos, sus aplaudidores, su claque, pues sí le crea todo lo que él dice, porque sabemos que en este país actualmente tenemos pues de dos sopas, los que están con López Obrador o los que no están con López Obrador. Así es como está dividido el país en lo político. Y pues obviamente todos los López Obradoristas, porque más allá, más que decir morenistas, realmente el nombre de López Obrador pesa, es el López Obradorismo, no es el morenismo. El morenismo como tal en este momento ni siquiera existe, está dividido, es un partido que no ha hecho nada, sencillamente, o sea, están nadando de muertito, ellos están con sus propios problemas internos, y la verdad es que lo que está pesando es el López Obradorismo. Toda esa gente defendiendo a López-Gatell, y López-Gatell pues obviamente también ya le tuvo que entrar a la arena política cuando ese no era el fin. Acuérdense, también lo hemos venido diciendo, López-Gatell ahora sí que sí le cayó como anillo al dedo a López Obrador, porque nunca pensó, a pesar que yo me imagino que previamente hubo una especie de, pues como de casting, digamos entre comillas, para ver quién iba a ser el vocero del tema del coronavirus, del COVID-19, yo creo que López Obrador ni nadie dentro de la administración federal pensó que López-Gatell pudiese tener tanta capacidad para hablarle a la gente. Y entonces cautivó realmente, ¿no? Cautivó con su presencia, con su forma de ser, pero desgraciadamente ha venido cometiendo una serie de errores, y cuando el tema de las estadísticas ya no las supo explicar, es cuando ya la oposición encontró por fin, después de 2 largos meses, la manera de socavar la credibilidad de Hugo López-Gatell, que es actualmente el rostro de la Cuarta Transformación. O bueno, no lo pongamos tan arriba, porque además la Cuarta Transformación es algo muy elevado, porque lo dice López Obrador, que él está encabezando ese movimiento llamada Cuarta Transformación, y López-Gatell pues realmente ni siquiera es político, no ha formado parte como del grupo político de López Obrador, no ha hecho política, él es un científico, es un técnico, es un doctor que fue descubierto por López Obrador, es el vocero, y actualmente tiene pues la voz cantante en este tema. Pero López-Gatell ya le ha tenido que entrar al tema de la política, porque ya lo metieron ahí. Ahorita él es el que tiene que responder por las cifras, ni siquiera López Obrador. Ahora sí que López Obrador, ¿qué puede hacer? Más que hablar políticamente, seguir hablando del neoliberalismo, de los conservadores, de sus enemigos, de los bots en redes, y de que hay gente que no lo quiere y que por eso está golpeteando a su gobierno. Pero López Obrador no sabe ni papa del tema del modelo matemático que está implementando López-Gatell, que ya no es el modelo Centinela, ahora es otro, y pues ya se hizo un galimatías ahí. Entonces a López-Gatell ya le llegó el momento en no solamente ser el vocero, sino que tener que hacerle a los Sócrates, él tiene que hacer su propia apología, porque ya prácticamente lo están condenando a que no está diciendo la verdad, ¿no? Y la verdad es que esta semana ha estado durísima para Hugo López-Gatell, porque no ha terminado de convencer, y yo creo que ya no va a convencer con el tema de las cifras. Pero se le viene una muy buena oportunidad, ¿eh? Miren, la próxima semana, para no ir tan lejos, el próximo jueves, López Obrador va a dar a conocer si finalmente va a liberar a X cantidad de municipios de la cuarentena. Es una noticia que todo el mundo está esperando, porque ya se había comentado en su momento cuando se dio a conocer la famosa fase 3, que el 17 de mayo ya se iban a empezar a decir
¿Qué municipios tienen 0 casos y que no es necesario que continúen parados en todas sus actividades, más allá de que se van a generar ciertas reglas que no nos han dicho de volver a las calles? El asunto aquí es de que el próximo jueves tendremos que estar muy a la expectativa para saber cuántos municipios, por ejemplo, de San Luis Potosí pueden ser incluidos en este levantamiento de la cuarentena. Ya es algo que urge, es algo que se está pidiendo, y aquí por lo menos principalmente son las armadoras automotrices las que ya están nerviosas, presionando al gobierno del estado y también obviamente al gobierno federal a través de la Coparmex, para que ya se reactiven las actividades aquí. Como sabemos, ya en su momento la BMW anunció que el próximo lunes 11 estaría regresando a las actividades, y digo estaría porque es una orden que mandaron de Alemania. A final de cuentas es una empresa privada. Pero aquí en San Luis el gobernador también aclaró entre semana de que esto no está decidido y que mientras a él, el gobierno federal, no le diga que sí hay luz verde para que regresen a las actividades automotrices, él no va a dar su anuencia. Además recordemos que no solamente es San Luis Potosí, sino que está Guanajuato, está Zacatecas, está Aguascalientes, está Puebla, como otras entidades interesadas en que ya se reactive este trabajo, porque todas las armadoras mexicanas, que además son de empresas extranjeras, son las que le surten pues la principal materia prima a todas las grandes compañías del mismo tipo en Estados Unidos, y como sabemos Estados Unidos ya está a un tris de reactivarse y está presionando también por su parte para que México ya libere. Entonces López Obrador, concediendo un poco, dijo, sí lo voy a analizar y el próximo jueves yo les diré. Obviamente va intrínsecamente junto con pegado el que si se libera San Luis Potosí capital, pues en consecuencia las armadoras también, pero sería una incongruencia que dijeran, a ver, si San Luis es uno de los epicentros de la pandemia junto con Ciudad Valles, pero bueno, aquí en San Luis Potosí, en la zona industrial, tendría que regresar la BMW y las demás empresas, que son más de 200, que se dedican al tema del armado de vehículos. Cuando está en su peor momento de la pandemia, sería una incongruencia, inclusive sería hasta pues yo digo que un golpe político para el gobernador y para su gobierno, porque estaría mandando una muy mala señal cuando a todo el mundo le está diciendo quédate en tu casa, no salgas, no haces esto, no haces aquello, y de repente le digan, pero las armadoras sí van a poder trabajar, ¿eh? Entonces, pues obviamente las demás empresas, los demás empresarios, pues también van a empezar a reclamar. Y ya olvídense de los empresarios, hasta los mismos ambulantes, sí, ya se puede, pues órale, ya pusieron la BMW, pues vámonos de una vez a la plaza de fundadores a poner nuestro puesto nuevamente porque ya no hay problema. Entonces yo creo que este regreso va a ser bien difícil, no está nada sencillo, y es bien importante que se tomen decisiones serias e importantes para que ese próximo 17 de mayo, que todo el mundo está esperando, pues hagan no solamente un anuncio serio, sino pues que tengan reglas, ¿no? Porque ya hemos venido diciendo que esas reglas no se han dado a conocer. Usted sabe, le pregunto, por si lo sabe, pues yo no lo sé, ¿qué se va a hacer cuando regresemos a las calles? ¿Alguien se los ha dicho? Nadie nos ha dicho nada. Aquí se le ha preguntado en algunas ocasiones a la secretaria y no termina de decir claramente. Sabemos pues que dependen de la Secretaría de Salud Federal los estados para saber qué van a hacer, no se pueden ir tan por la libre. Esas reglas generales no se han dado a conocer. Es lógico suponer que no vamos a regresar a las calles de manera masiva, pero se supone que ese 17, cuando dicen ya estás liberado de la cuarentena, significa todos a trabajar, todos al comercio, todos a las escuelas. ¿Y cómo le van a hacer? Digamos, en el caso de las escuelas, salones repletos de alumnos, 50 alumnos, 40 alumnos en las secundarias federales. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cuál sana distancia? ¿Cómo le van a hacer para separar ahí a los jóvenes? Y si nos vamos un poquito más abajo a los niños chiquitos de primero o segundo de primaria, que sabemos que son inquietos por naturaleza, que no le hacen caso a nadie, ¿cómo los van a controlar? Es un problema bien difícil, pero el problema es de que estamos a una semana del anuncio y no nos han dicho las reglas, ¿cómo le vamos a hacer?
Y pues yo creo que San Luis Potosí también ya se está durmiendo, ya debería estar hablando, ya se debería estar planificando algo para que nos vayan sensibilizando cómo va a ser ese retorno a las calles. Ya les comentaba en días pasados de que en Europa se han tomado ciertas medidas y yo creo que esos son los primeros pasos que se van a seguir, porque además, pues el mundo, en un mundo globalizado, pues obviamente no se pueden tomar decisiones extremadamente opuestas a lo que hace algún otro país al que sí le está funcionando el regreso, ¿no? Como sería, por ejemplo, el caso de España, que ha tomado ciertas medidas, pero el regreso ha sido paulatino, entonces yo creo que no nos debemos emocionar del todo cuando nos dicen ya se acabó la cuarentena, por dos razones. Porque el mundo cambió, ya eso es un hecho, que no lo hayamos todavía asimilado totalmente, que no nos hayamos mentalizado a eso, es muy distinto y también falta trabajar mucho en eso. No solamente se trata de que nosotros per se como personas lo hagamos, sino que también se requiere una nueva política que vaya generando esa nueva mentalidad, porque el lavado de manos, la sanitización, la sana distancia, el cubrebocas y todas esas cosas que estamos viendo después de un siglo cuando ocurrió la gripe española, se van a tener que mantener. No puede ser que el 17 mágicamente, por decreto, se haya acabado eso. Por eso es que digo que el mundo ya cambió y van a haber nuevas reglas. Esas son las nuevas reglas que tienen que fijar y que supuestamente, o uno esperaría, que ese día jueves de la próxima semana las dé a conocer el presidente López Obrador. Cosa que la verdad está para pensarse, porque bien sabemos que cuando todo el mundo estaba con la expectativa de que el presidente diera un gran anuncio económico, pues salió hace un mes, salió con un informe de gobierno que a nadie satisfizo y menos obviamente al sector empresarial. En fin, les voy a poner rápidamente lo que dijo López-Gatell, un par de minutitos. Y estoy analizando varias notas que salieron en algunos periódicos internacionales, por ejemplo, una nota de la corresponsalía México del New York Times y una nota del País, asimismo el Washington Post y el Wall Street Journal, sacaron unas notas muy parecidas donde se enfocan en la idea de que la cantidad de muertes de personas que padecen COVID en México pudiera ser más grande de la que hasta el momento se ha identificado. Y me llama la atención varias cosas en estas notas que quería comentar. La primera es que efectivamente, como hemos comentado desde hace varias semanas y en repetidas ocasiones, las muertes de personas que padecen COVID no siempre se pueden demostrar. ¿Por qué razón? Porque las personas que padecen COVID llegan con frecuencia, particularmente ahora en la fase 3, en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio. También hemos explicado que estas pruebas de laboratorio se podrían tomar las muestras correspondientes aún después de la muerte. Pero esto raramente ocurre y entonces tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de COVID, pero no quedan registradas como COVID porque no tienen una demostración por laboratorio. ¿Cómo escucharon esta declaración de López-Gatell? Tácitamente acepta de que no todos están registrados. Entonces tiene o no tiene razón Narro y todas aquellas personas que han venido cuestionando las cifras de López-Gatell en las últimas semanas. Él lo está diciendo. No todos las personas que desgraciadamente fallecen se les aplicó la prueba, no sabemos si murieron por coronavirus o no. Y si esto le sumamos de que es el registro de las muertes no está totalmente por coronavirus, sino puede ser quizá por neumonía, pues es un verdadero problema. Por eso es que lo más importante, amigos, más allá de todo, de los dimes y diretes, es de que usted y yo seamos responsables y nos guardemos en la casa, si no hay necesidad de salir más que para lo esencial, todo eso que ya se sabe, porque es la única manera que podemos evitar, digamos, no con toda seguridad, pero sí con un buen porcentaje, contraer el coronavirus. Esa es la realidad. Si usted sigue saliendo en la calle, como hoy nuevamente la secretaria de Salud, Mónica Rangel, dijo que sucede en la capital potosina sobre todo, y no solamente en la capital potosina, en la Huasteca sigue siendo lo mismo, o sea, en todos lados están desatados, la gente en las calles no terminan de entender, pues obviamente
¿cómo se va a frenar la famosa curva? La curva no se ha aplanado, ese es otro de los problemas, porque López Obrador dijo, la curva se domó. Pues ¿dónde se domenó? Yo no la veo que la hayan domeñado de ninguna manera, la curva sigue arriba, sigue subiendo, no baja, no se aplana tantito, no se aplana. Se suponía que el día de hoy, ya para terminar, el día de hoy iba a ser el peor día, lo dijo el propio Hugo López-Gatell, estaba diciendo, primero dijo que el 6 de mayo, y después ya cambió la fecha y dijo que el 8, que es un poco lo que hemos venido diciendo de que López-Gatell va cambiando sus versiones pues a cada conferencia de prensa. Bueno, ¿cuál fue el saldo finalmente el día de hoy? Ya rebasamos la cifra de los 31,000 contagiados, son 31,522, 1,900 más que ayer, o sea, ya estamos sumando de a 2,000 diarios prácticamente, en números cerrados. Y en cuanto a fallecimientos, también ya rompimos la barrera de los 3,000 y ya son 3,160 defunciones, 199 más que ayer, estamos sumando de a 200, es decir, casos positivos, México ya tiene días que suma de a 2,000 casos diarios positivos y muertos de a 200 diarios. Y aquí en San Luis Potosí no estamos tan mal, no estamos, mejor dicho, no estamos tan bien, es al revés. Al contrario, la cresta sigue muy arriba y no se ve en qué momento se vaya a aplanar. A lo mejor las estadísticas que nos dan a conocer todas las mañanas no son tan elevadas, por ejemplo en el caso de San Luis Potosí, que tenemos desgraciadamente 15 fallecimientos, 2 más el día de hoy, o se reportaron el día de hoy, con 251 casos positivos. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿quién cree ya en las cifras? Ya acaban ustedes de escuchar lo que dijo López-Gatell, que además ni siquiera fue a raíz de una pregunta o nada, es un video que él grabó, que subió a las redes sociales para explicar esta situación de los números que le cuestionaron y muy duro estos medios de comunicación que él mismo ya reconoce que lo cuestionaron, pero que hoy trató de dar a entender que fue orquestado el hecho de que todos estos 4 medios publicaran de repente esa noticia, como diciendo que había una intencionalidad política. Pues la haya o no, yo en lo personal pienso que sí pudo haber sido algo así, porque si nos vamos más arribita, muchos de estos medios tienen ciertas conexiones entre sí, pero independientemente de eso, la verdad es que vuelvo a repetir, la oposición ya encontró la rendija y ya se metió, ahora para que la saquen va a estar difícil, pero vamos a ver también si se sostiene, porque esta es una oportunidad dorada en lo político para que puedan empezarse a posicionar. Yo pienso que no es como dijo López-Gatell, que él comentó, es que lo dicen porque ya se vienen las elecciones y algunos quieren poner su nuevo partido, obviamente se refería a Calderón, con México Libre, y otros quieren ser candidatos. La verdad es que ahorita el que hable del tema de las matemáticas tiene que ser alguien con autoridad suficiente para hablar del tema, como Narro, porque si lo dice cualquier hijo de vecina, con el perdón de la expresión, pues no solamente no le van a creer, sino va a terminar haciendo hazme reír. ¿Tú de qué estás hablando? ¿Tú qué sabes de matemáticas o de ciencia? Si nunca has estado, por ejemplo, ni trabajando en una farmacia, ¿no? Entonces sería obviamente absurdo, por eso es que yo digo que lo que dice López-Gatell no es necesariamente así. Pero ahorita la oposición más bien, o este grupo opositor, lo que está haciendo es, insisto, socavar cada vez más al gobierno de López Obrador. Eso es lo que se está realizando, a final de cuentas, o sea, no se trata ahorita de a ver quién gana votos, porque este ni siquiera es el momento para ganar votos, sino de qué manera puedo hacer yo, como oposición, de bajarle y restarle credibilidad a López Obrador. Tan es así que inclusive hoy trascendió nuevamente que el famoso avión presidencial ya no tarda en llegar, parece ser que llega a finales de mayo. Ya sabemos que eso le reditó a López Obrador muchos bonos y es que ya los necesita porque ha venido bajando las encuestas un día tras otro, y eso también es peligroso para él, ¿verdad? En el sentido de que se vuelve menos popular, más allá de que siga teniendo en lo general más de un 60% de popularidad. Por último, les comento que esta noche, hace un rato, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por fin dio señales de vida, ¿verdad? Estaba muerto. Nosotros ya habíamos pensado que el coronavirus lo había afectado, a lo mejor estaba en cama, porque esa institución nada más veía que todo el mundo estaba repartiendo despensas, gel, cubrebocas,
y demás, todos los días, lives, medios de comunicación y demás, y nadie les decía nada. Y estos amigos en lo particular sí están queriendo jalar agua para su molino. A diferencia de lo que dice López Gatell a nivel nacional, de que estos opositores se quieren posicionar en lo personal, que yo más bien lo vería como que como oposición se quieren consolidar, ya para pensar en otra cosa. Aquí en San Luis Potosí sí están actuando de esa manera algunos políticos como Ricardo Gallardo o Adrián Esperen Valles y otros que hay ahí por ahí para jalar agua para su molino. Entonces el CEPAC por fin, a través de un comunicado, dice que ya va. Fue un regaño light, la verdad es que ya leyendo el comunicado, no hubo ni siquiera una advertencia de aplicar la ley, simplemente dijo que ellos tenían las facultades para pronunciarse en contra de que estos aspirantes o posibles aspirantes estuvieran todavía con este tipo de actos. Pero no fue más allá, siento que fue un pronunciamiento muy tibio, pero por lo menos ya dio señales de vida, insisto, y ya dejó, digamos, un antecedente de que aquí en San Luis Potosí no se va a permitir que nadie más ya esté haciendo política electoral antes de tiempo. Y como sabemos, el proceso electoral del 2020-2021 empezará en septiembre, es algo que es sabido porque está escrito en la ley, y las elecciones serán el próximo 1 de junio, no el 1 de julio, el 1 de junio de 2021 es cuando serán las elecciones en San Luis Potosí para elegir a gobernador, 58 alcaldes, algunos de ellos puede ser que se quieran reelegir, regidores, síndicos, 27 diputados locales, los diputados federales y los senadores no, porque esos son elegidos por 6 años, entonces apenas van a cumplir el 50% de su mandato. Pero los demás sí, ya andan tendidos y hoy el CEPAC pues ya dijo, a ver, ya voy a ponerme un poco más a las vivas con respecto a esto y esperemos que en un segundo momento, pues más que lanzar un comunicado de prensa, mejor ya hagan una sesión ordinaria o extraordinaria y tomen una decisión para hacer un pronunciamiento real y de una vez decir, ¿saben qué? La ley permite y no permite tal cosa, porque la verdad es que Gallardo anda desatado desde hace mucho tiempo, no es un secreto, básicamente es el llamado contra él, porque no ha dejado de hacer política, política electoral. Pero también es cierto que pues podría él pensar que se está generando mucho a su favor, pero no necesariamente. O sea, probablemente se puede decir que es un engañabobos, porque ¿quién le puede creer que esto lo está haciendo por la pandemia? Nada más, o sea, sin ningún otro interés. Pues nadie. Muy pocos, quizá. Ahí sí, a mí me gustaría que López Obrador tenga razón cuando dice que el pueblo de México ya es maduro, y que ya es un pueblo que sabe elegir a sus gobernantes. Pues eso se verá, para empezar, cuando se empiecen a seleccionar las candidaturas, y si, como se dice, Gallardo quiere ser gobernador, para empezar tiene que librar la aduana del Partido Verde, cosa que no creo que sea tan difícil, pero después decir si tiene o no los tamaños para lanzarse solo por el Verde. ¿Por qué? Porque Morena no lo va a apoyar, a pesar de que se diga un ferviente admirador de López Obrador. No lo van a poner como candidato. Entonces habrá que ver a qué está jugando. Pero lo cierto es de que eso se tiene que analizar en otro momento y que ahorita hay varios que están como queriendo hacer sus primeros pininos de cara a ese proceso electoral que inicia en septiembre. Y ya no les echo más rollo, amigos, solamente les digo que, bueno, pues el día de mañana nuevamente las autoridades de salud estatal darán a conocer su reporte de la situación del coronavirus en nuestra entidad y que el próximo domingo es el Día de las Madres y que, como sabemos, han tomado la medida de que todos los panteones estarán cerrados y de que prácticamente el servicio será a domicilio para todos aquellos que quieran festejar a sus madres queridas. De antemano, muchas felicidades a todas las madrecitas de México. Para los que tienen la fortuna de tenerla cerca, qué bueno. Para los que la tenemos lejos,
También para los quienes ya no la tengan, desgraciadamente, pues también un abrazo fraterno. El caso es que el próximo domingo es el Día de las Madres. Pues nos conectamos el próximo lunes, 9 de la noche, a través de Facebook Live. Mi nombre es Armando Calderón. Que pasen un excelente fin de semana. Hasta pronto.